Cordial saludo. A continuación presentaremos el tema correspondiente llamado Vivienda y Urbanismo de la Revolución Industrial en China. Presentado por Nicolás Orrego, Jesús David, Sebastián Alzate, Emanuel Naranjo, y mi persona, Isabel Urbano. El urbanismo chino se dio a cabo gracias a la llegada de los europeos, tanto como franceses, gracias a que la mayor parte de China o Shanghái queda en las zonas cercas al mar. Entonces era mucho más sencillo de que los europeos llegaran a estos lugares a través del mar y desembarcaran en zonas como lo fue Shanghái. Gracias a esto se llegó al diseño urbano en cuadrícula, el cual era muy eficiente gracias a su orden, ya que brindaba una organización espacial mucho más adecuada, ya que antes Shanghái utilizaba una forma de organización circular en la cual sus callejones terminaban siendo sin un fin, ya que esto lograba hacer que los lugares con más jerarquía en la zona urbana fuera de muy difícil acceso. Y gracias a este diseño en cuadrícula se pudo organizar de una mejor manera, llevando a cabo tanto como avenidas y bulevares y tuvo una mejor zonificación. Las avenidas y los bulevares fueron muy eficientes ya que eran utilizados tanto como para sus carruajes y también tanto como para los peatones, y esto logró una mejor organización espacial y en cuanto a los aires, una mejor función en cuestión de bioclimática, ya que al tener un mejor recorrido el aire en este espacio, se mermaban las enfermedades, ya no era tan complejo el trato a este tipo de enfermedades. La zonificación fue muy esencial, ya que esto lograba el fácil acceso a lugares con mucha jerarquía. Y tanto como ese fácil acceso también fue muy esencial, ya que las personas de alto poder necesitaban estar alejados de las zonas industriales. Gracias a esto se llevó a cabo eh, muchas cosas esenciales, en lo cual logró que la distribución china en Shanghái se prestara de una mejor manera, tanto como en espacios públicos y plazas, lo cual fue también muy importante, ya que los chinos siempre han tenido costumbres muy arraigadas a su cultura, y estas plazas y espacios públicos se prestaban y brindaban el hábitat para este tipo de situaciones o momentos en la cultura china. Además de esto, el sistema de infraestructura moderna se fue implementando gracias al diseño en cuadrícula, ya que sus tuberías, toda su organización en cuestión de sistemas estructurales fue mucho más eficaz, ya que gracias al diseño en cuadrícula, todo esto se podía hacer de una manera mucho más ordenada. Eh, en cuanto a los edificios públicos y monumentos, también todo fue muy ligado al diseño en cuadrícula, ya que gracias a esto los edificios y monumentos tuvieron un fácil acceso gracias que a las vías en forma de cuadrícula todo estaba simétricamente conectado y se podía llegar de unas maneras mucho más sencillas y eficaces a estos lugares. Y el impacto duradero que tuvo esto fue que al ser tan eficiente y solucionar tantas problemáticas que se presentaban en ese momento en el desarrollo urbano chino, este tipo de diseño urbano se siguió llevando a cabo al pasar los años, ya que fue muy eficiente y solucionó, además de todos estos problemas, cosas de bioclimática, tanto como el sol, tanto como sus vientos, como lo que comentaba antes sobre las enfermedades. Ya comenzó a disminuir la cantidad de enfermedades, ya que muchas se daban por la vía respiratoria, entonces llegaban a aires mucho más limpios gracias además de los bulevares que tenían zonas verdes dentro de esas zonas urbanas tan condensadas, y todo eso se pudo llevar a cabo de la mejor manera gracias al desarrollo urbano que trajeron los europeos a China.
Bueno, ahora, bueno, eh, bueno, hola. Bueno, ahora sí iré los criterios de diseño. Empezando por los criterios, cada uno de los criterios de diseño que se introdujeron en China durante la Revolución Industrial y las concesiones extranjeras tienen su origen de las necesidades y desafíos de las ciudades modernas y en rápida expansión. Estos criterios fueron adaptados de modelos europeos y norteamericanos, donde la revolución industrial ya había transformado el entorno urbano y donde las ciudades enfrentaban problemas de densidad, tráfico y salubridad. A continuación, les voy a dar una explicación de cada uno de esos criterios. Empezando por, como lo dijo anteriormente mi compañero, el diseño en cuadrícula. ¿Cuál era la razón de este diseño? Era responder a la necesidad de facilitar la circulación y organizar eficientemente el espacio urbano en ciudades en rápido crecimiento en Europa y América. Las ciudades medievales eran intricadas y desordenadas, lo que dificultaba el tráfico y el desarrollo de infraestructuras modernas. La cuadrícula proporcionaba una solución práctica que permitía optimizar el trazado de calles y facilitar el acceso a diferentes áreas de la ciudad, simplificar la construcción de infraestructuras como el tendido de alcantarillado y cables eléctricos, facilitar el crecimiento ordenado de la ciudad, permitiendo una expansión más controlada y planificada. En China, la cuadrícula se introdujo en las concesiones extranjeras para evitar los problemas de tráfico que caracterizaban las ciudades tradicionales, con callejones angostoos y sinuosos. El crecimiento de la población urbana y la industrialización hacían necesario una trazada más racional y eficiente. Dos serían las avenidas y bulevares. La razón de las avenidas y bulevares fueron ampliar diseños para mejorar el tráfico de vehículos, ya que las calles estrechas eran inadecuadas para la movilidad urbana moderna que involucraba carruajes y más tarde automóviles y tranvías. Además, los bulevares servían a varios propósitos. Actuaban como arterias principales conectando diferentes partes de la ciudad, ayudaban a la ventilación y el flujo de aire en ciudades densamente pobladas, reduciendo la propagación de enfermedades, y eran zonas de prestigio en las que se situaban edificios importantes y monumentos contribuyendo a la imagen estética y representativa de la ciudad. En China, la introducción de bulevares y avenidas amplias en las concesiones extranjeras fue una respuesta a la necesidad de mejorar el transporte y hacer las ciudades más accesibles para el comercio y la movilidad creciente de personas y mercancías. Después sigue la zonificación. La razón de la zonificación es una estrategia que responde a la necesidad de separar las funciones de ciudad para mejorar su funcionamiento y reducir los conflictos entre actividades incompatibles, como por ejemplo las zonas industriales. Necesitaban estar apartadas de las áreas residenciales debido al ruido, la contaminación y el tráfico que generaban. Las áreas comerciales se planificaban cerca de avenidas principales para facilitar el acceso y promover el comercio. Las zonas residenciales se mantenían alejadas de las fábricas para garantizar un entorno más saludable y menos ruidoso para los habitantes. En ciudades industriales en crecimiento como las de China, la separación funcional mediante la zonificación mejoró la calidad de vida urbana, minimizando los problemas de salud pública derivadas a la contaminación industrial en las áreas habitadas. Después siguen las plazas y espacios públicos. La razón de las plazas y espacios públicos cumplen varias funciones urbanas. Son lugares de encuentro social que fomentan la cohesión de la comunidad urbana, ayudan a regular el tráfico actuando como nodos de convergencia para calles y avenidas, proporcionan un espacio para el ocio y la recreación, mejorando la calidad de vida de los residentes. Y en el caso de las ciudades coloniales o en modernización, las plazas públicas eran espacios simbólicos donde se situaban monumentos y edificios importantes que representan el poder o el progreso de la ciudad. En China, estos espacios se introdujeron como parte del proceso de modernización y occidentalización, las cuales las plazas también permitían la celebración de eventos públicos, mercados y otras actividades comunales en un entorno controlado. Los sistemas de infraestructura moderna, como el alcantarillado, agua potable y electricidad, fue una razón para la rápida urbanización y el crecimiento de la población durante la revolución industrial.
trajeron consigo serios problemas de salud pública en las ciudades europeas y americanas, especialmente en términos de saneamiento, el alcantarillado y el suministro de agua potable eran esenciales para reducir las enfermedades transmitidas por el agua como el cólera y el tifus, mejorar las condiciones higiénicas de las ciudades, eliminando las aguas residuales de las áreas residenciales. Facilitar la industrialización, ya que las fábricas necesitaban un suministro de agua constante y sistemas adecuados para gestionar los desechos industriales. Y la electricidad era necesaria para iluminar calles y edificios, mejorar la seguridad pública y permitir el funcionamiento de fábricas y transporte. En las ciudades chinas, estos sistemas fueron introducidos inicialmente en las concesiones extranjeras, donde los extranjeros querían reproducir las condiciones urbanas modernas en Europa. Con el tiempo, estas innovaciones se extendieron en el resto de las ciudades chinas, mejorando las condiciones de vida y facilitando la expansión industrial. Los edificios públicos y monumentos fueron construidos como estaciones de tren, bancos, oficinas gubernamentales, hospitales y hoteles en ubicaciones estratégicas de las ciudades, pues, las cuales tenían varios objetivos. Proveer infraestructura para el funcionamiento administrativo y económico de la ciudad, crear una identidad urbana moderna donde los edificios representaban progreso, orden y modernización, simbolizar el poder y la influencia de los gobernantes o potencias coloniales. En el caso de las concesiones extranjeras en China, muchos edificios públicos y monumentos estaban diseñados para reflejar el poder y prestigio de las potencias coloniales. En China, la construcción de edificios públicos modernos en las concesiones. En conclusión, estos criterios de diseño urbano fueron introducidos como respuesta a los desafíos que las ciudades modernas enfrentaban durante la Revolución Industrial, que se trataban de soluciones prácticas para la organización del espacio, la sabiduría pública y la movilidad urbana y la segregación funcional de las actividades industriales, comerciales, residenciales. En el contexto chino, estos conceptos trajeron una transformación que coexistió con los patrones tradicionales de urbanismo y más tarde servirían como base para la planificación urbana en el siglo XX en el país. Bueno, seguimos con la vivienda. Las viviendas tradicionales heredadas de la familia fueron sustituidas por viviendas comunitarias entregadas por el trabajo, puesto que desde entonces la casa ya no era como un buen privado hasta 1998, gracias a la mencionada reforma de la Ley de Viviendas, donde en pleno contexto de apertura, modernización e introducción de políticas destinadas al potenciamiento del ecosistema comercial e industrial del país, la comercialización de bienes inmobiliarios pasó a ser parte de la transformación de un país que dejaba una de las etapas más controvertidas y que miraban con ambición al mundo globalizado que comenzaba a surgir. Y ahora mi compañero explicará los tipos de viviendas. Ok, yo voy a dar un contexto de vivienda tradicional un poquito más a fondo. Para empezar a hablar de una vivienda tradicional de China, es necesario definir inicialmente dos conceptos que se considera vivienda y que se determina como tradicional. En primer lugar, desde un punto de vista local, el concepto de vivienda residencial es por excelencia el término utilizado en numerosos escritos clásicos chinos que versan sobre las viviendas tradicionales en el ámbito local. Se considera que este tipo de residencias describen patrones arquitectónicos reconocibles en gran parte del vasto territorio de China, siguiendo designios de folclore y tradiciones chinas, tales como la armonía con el terreno o la sintonía con el clima y la propia naturaleza local. Este planteamiento facilitaba que el futuro propietario pudiera obtener un esbozo del resultado final de su vivienda, solo por el mero hecho de conocer la ubicación de la misma y las necesidades en términos de materiales y estructura que debía seguir por las condiciones de la zona. A continuación hablaremos de algunas tipologías de viviendas tradicionales. La arquitectura tradicional en China varía según los diferentes climas, ecosistemas y tradiciones culturales de su vasta extensión territorial. Una forma común de analizar los patrones culturales es a través de la diferenciación entre el norte y el sur. Aunque China reconoce 57 etnias diferentes, este estudio se centrará en las viviendas tradicionales de la etnia Han, la mayoritaria en el país. Chiyuan. La Chiyuan es de las formas más emblemáticas de la arquitectura tradicional china.
especialmente en las regiones del norte como Beilín. Su nombre se traduce literalmente como patio rodeado por cuatro lados y representan la idea de armonía, privacidad y la estructura social de la familia de la antigua China. Características principales: estructura y su distribución. El patio central es el corazón de la vivienda, es un patio interior, alrededor de las cuales se organizan los edificios. Este diseño abierto facilita la circulación del aire y la luz solar dentro de la casa. Los cuatro edificios. El edificio principal está ubicado en el lado norte del patio y la estructura más importante es el lugar donde vivían los ancianos o el jefe de la familia, pues este edificio recibe más luz y está mejor protegido del frío viento del norte. Edificios laterales. Ubicados en los lados oeste y oeste del patio, estos alojamientos eran ocupados por los hijos o parientes más jóvenes. Edificio sur. Situado al sur del patio, es el edificio que recibe menos luz solar y generalmente estaba destinado a los sirvientes o se utilizaba como almacén. Los materiales. En el norte de China, el ladrillo y la piedra eran materiales comunes para las paredes, mientras que los techos eran hechos de tejas de cerámica. La madera también era ampliamente utilizada en las columnas, puertas y ventanas. Techos inclinados. Los techos suelen ser inclinados con aleros amplios que protegen la estructura de la lluvia y la nieve. Las tejas están adornadas a veces con detalles decorativos y los extremos de los aleros pueden tener pequeños dragones o figuras auspiciosas. Simbolismo y Feng Shui. Orientación. La Xingyuan está cuidadosamente diseñada siguiendo los principios del Feng Shui. Generalmente la casa principal está orientada al sur para aprovechar la luz solar y protegerse de los vientos fríos del norte. Simbolismo familiar. La disposición refleja la jerarquía familiar. El jefe de la familia ocupaba el edificio principal, mientras que los hijos y otros familiares vivían en los edificios laterales. Armonía. El diseño en torno a un patio simboliza la importancia de la vida familiar y la cohesión. A continuación hablaremos de la privacidad y seguridad. Murallas altas. Los Sichuan están rodeadas por muros altos, lo que proporciona privacidad y seguridad a sus habitantes. Desde el exterior a menudo solo se veía una puerta principal, mantenía el interior oculto del mundo exterior. Puerta única y decorada. La entrada principal era frecuentemente elaborada con puertas de madera adornadas y dinteles decorativos, lo que también reflejaba el estatus social de la familia. Flexibilidad y expansión. Esas viviendas eran modulares, lo que permitía a las familias expandirlas según crecía su tamaño o su riqueza. A menudo los patios se conectaban a otras viviendas de ese tipo para formar complejos más grandes. A veces varias generaciones vivían en un solo conjunto. Viviendas comerciales. Ok. A partir de la reforma de la Ley de la Vivienda de 1998 en China, se permitió la venta de viviendas comerciales, lo que marcó fin de las viviendas comunitarias. Esa transformación, junto con el aumento de los precios, se convirtió en una preocupación central para la población. Durante los años 90, las viviendas comerciales expandieron áreas como salas de estar, cocinas y baños, y las más lujosas añadieron comedores y oficinas, reflejando el crecimiento de la clase media. Aunque las viviendas se modernizaron y crecieron en tamaño, muchos edificios seguían siendo bajos y sin un acceso y sin ascensor, como una decoración interior sencilla, considerada de baja prioridad. Los microdistritos. Los microdistritos en China, conocidos como comunidades residenciales cerradas que se desarrollaban a partir de los años 1950 y siguen siendo una característica común del paisaje urbano moderno. Están diseñados para proporcionar un entorno de vida organizada y seguro, donde los residentes tienen acceso a una variedad de servicios y comodidades dentro del mismo complejo. Características de los microdistritos en China, es su diseño y su distribución. Espacio delimitado. Los microdistritos son áreas cerradas o parcialmente cerradas que incluyen edificios residenciales, jardines y espacios comunes. Están delimitadas y separadas del resto de la ciudad por muros o vallas. Su tamaño puede ocupar entre 30 y 50 hectáreas y albergar entre 5.000 y 15.000 residentes, dependiendo del tamaño del microdistrito. Los edificios residenciales.
Los complejos suelen tener edificios de mediana o gran altura. Las torres de apartamento pueden variar en altura, pero a menudo tienen entre 10 y 30 pisos, dependiendo de la ubicación y el nivel de la urbanización. Infraestructura y servicios. Comodidades integradas. Los microdistritos incluyen una variedad de servicios dentro de sus límites, como supermercados, escuelas, guarderías, clínicas, gimnasios, parques y áreas de recreo, lo que facilita que los residentes puedan satisfacer sus necesidades diarias sin salir del área. Zonas verdes. Estos microdistritos suelen tener jardines bien diseñados con áreas verdes, estanques, senderos para caminar y espacios para hacer ejercicio. Esto ayuda a mejorar la calidad de vida en áreas urbanas densamente pobladas. Su seguridad. La mayoría de esos microdistritos son comunidades cerradas con sistemas de seguridad que incluían guardias, lo que ofrece un entorno seguro para los residentes. Eh, yo les hablaré sobre la revolución industrial y su influencia en la vivienda. Eh, el espacio habitable se volvió limitado debido a la gran migración del campo a la ciudad, lo que obligó al gobierno a inventar estrategias para alojar a un gran volumen de personas. La asignación de vivienda dependía de la responsabilidad, años de trabajo y estructuras familiares de empleados. Se evaluaban por unidad laboral de cada grupo y los trabajadores jóvenes y solteros compartían habitaciones con literas en unos llamados edificios tubos. Los recién casados podían solicitar una habitación privada, mientras que los matrimonios con más de 2 hijos podían pedir un apartamento privado sujeto a evaluación a la disponibilidad y condiciones laborales. El edificio tubo fue un tipo de vivienda colectiva muy común en China, especialmente en las áreas urbanas en rápido crecimiento, debido a la industrialización y la migración masiva desde las zonas rurales hacia las ciudades. Estos edificios surgieron como una solución rápida y económica para alojar a los trabajadores en un contexto de escasez de vivienda y recursos. Las características de la vivienda como tal fueron condicionadas a la época del socialismo y comunismo chino, eh, ya que al llegar la revolución industrial y sus exponentes e influencias extranjeras, China vio una alta demanda y tenía la manera de suplirla con mano de obra, por lo que fue una estrategia también comercial para fomentar a sus ciudadanos a que se reunieran en un espacio común, ya que de por sí la tradición y la cultura china, como lo mencionaba nuestro compañero Jesús, eh, siempre ha sido de vivir en comunidad. Aprovecharon estos factores culturales para condicionar viviendas casi que exclusivas para el uso laboral. Se construían con materiales económicos que eran funcionales pero austeros, y también tenían arquitectura europea. Características del edificio tubo. Diseño básico. Los edificios tubos eran estructuras largas, rectangulares, con pasillos estrechos y que conectaban una fila de habitaciones alineadas en cada piso. Este diseño alargado y sin decoración les dio un nombre de edificio tubo, ya que se asemejaban a un tubo largo y simple. Pasillos compartidos. En muchos casos, todos los apartamentos de un piso daban a un único y estrecho pasillo central, lo que generaba un entorno de vida muy cercano y comunitario, pero también con poca privacidad. En este tipo de edificaciones, las zonas comunes y las zonas de servicio son comunes, es decir, por piso hay un solo baño, una sola cocina, conectadas por un pasillo que a su vez conecta un montón de habitaciones. La distribución de espacio. Las habitaciones pequeñas, cada familia o grupo de trabajadores recibía una sola habitación pequeña que servía como dormitorio, sala de estar y como comedor.
y los baños y cocinas eran comunes. Eh, Estas áreas a menudo estaban en los extremos del pasillo o en cada planta y solían estar sobrecargadas por la gran cantidad de residentes. Esta es una práctica que de alguna manera ha evolucionado y sobrevivido hasta la modernidad, pues es bien sabido que los asiáticos aún viven en comunidad y sobre todo cada vez hay más sobrepoblación, entonces aprovechan cada metro cuadrado. Aquí podemos ver el modelo del edificio tubo con sus ventanas que indican dónde posiblemente irían las habitaciones. Se pueden ver las características de horizontalidad y sobre todo simpleza, pero a su vez se pueden ver hasta características arquitectónicas europeas. Impacto en la arquitectura china. Antes del siglo XX, la arquitectura china seguía en gran medida las tradiciones locales, con edificios de madera, ladrillo y tejas, como las casas tradicionales Szechuan de Beijing y las casas comunales de barro Tolu en Fujian. Con la llegada de las potencias occidentales comenzaron a surgir influencias arquitectónicas extranjeras, especialmente en las concepciones extranjeras de ciudades como Shanghái. Aquí, los estilos europeos, victorianos y neoclásicos se mezclaron con los estilos locales, dando lugar a una arquitectura híbrida. Durante el siglo XIX, a medida que China, que fue forzada a abrirse al comercio con potencias occidentales a raíz de las guerras del opio y los tratados desiguales, las ciudades portuarias como Shanghái, Hong Kong, Cantón, Guangzhou y Tianjin se convirtieron en centros de interacción entre la cultura arquitectónica china y la occidental, y estilos arquitectónicos extranjeros. En las concepciones extranjeras de ciudades como Shanghái, las potencias coloniales construyeron edificios al estilo europeo, incluyendo estilos victorianos, neoclásicos, góticos y arte deco. Los bancos, oficinas gubernamentales, clubes sociales, iglesias y viviendas para extranjeros presentan características arquitectónicas completamente nuevas para China. El boom en Shanghái. El boom Waitan es un ejemplo emblemático de este periodo, donde se construyeron edificios monumentales con fachadas neoclásicas, neogóticas y arte deco a lo largo del río Huangpu. Esta zona representó el poder y la influencia económica de Occidente y marcó el inicio de una nueva fase en la arquitectura urbana china. Shikumen. Durante esta época también surgieron viviendas híbridas como las Shikumen en Shanghái, que combinaban elementos de la arquitectura tradicional china como los Szechuan de Beijing con influencias occidentales. Esas casas estaban construidas en ladrillo, con patios interiores y puertas de piedra, y reflejaban la fusión cultural que ocurría en las zonas urbanas de rápido crecimiento. Para finalizar, la arquitectura en China, después de la Revolución Industrial, ha sido un reflejo de la historia política y económica del país, desde las influencias occidentales en las ciudades portuarias durante el siglo XIX, pasando por la monumentalidad socialista del siglo XX, hasta la modernización y urbanización acelerada de las reformas del Xiampong. Gracias.